Hola y buenos días, bienvenidos a esta parte del módulo de análisis de malware. Los objetivos de este módulo, de esta sección del módulo de ciberseguridad, es el de describir los conceptos de malware, técnicas de propagación, eh, describir conceptos, amenazas persistentes, las APTs, ¿no? las amenazas persistentes y sus ciclos de vida. Describir los conceptos de lo que son los virus, los worms, los troyanos, tipos y formas en las que se infectan los sistemas. Análisis de malware, veremos un poco de análisis dinámico y un poco de análisis estático como una introducción breve a cada una de estas técnicas. Técnicas de detección de malware y técnicas de mitigación. Antes que nada, vamos a tratar un poquito la terminología. El atacante no es igual que hacker. En esto creo que les insistiré mucho en parte de este módulo. El hacker es una persona con habilidades no solamente tecnológicas, sino habilidades de curiosidad, de análisis, de estudio, que intenta descubrir cómo funciona un sistema para modificarlo y hacerlo funcionar mejor, tal vez a su voluntad. Y dentro de este subgrupo de habilidades se encuentran los atacantes que utilizan este conocimiento para afectar el funcionamiento de un sistema. La ciberseguridad, como habíamos visto, tenía su diferencia contra seguridad de la información. Seguridad de la información y seguridad informática. Seguridad informática se basa en los controles que se deben implementar en la parte tecnológica, mientras que la seguridad de la información trata los controles y trata las características de seguridad, pero de la información en todas sus formas, escrita, digital, hablada, etcétera. Bueno, comenzaremos diciendo que el malware es un software malicioso que daña o inhabilita los sistemas informáticos y da control limitado o total al creador del software para actividades maliciosas, para ejecutar actividades como robo, fraude, etcétera. Entre los tipos de malware podemos encontrar los worms, los gusanos, los troyanos, rootkits, backdoors, virus, botnets, ransomwares, spywares, adwares, scarewares, crapwares, roughwares, crypters y keyloggers. Eh, de hecho, creo que vamos a encontrar una variedad muy amplia de tipos de malware y los podemos clasificar en base a la forma en la que se infectan, la actividad que realizan en los sistemas infectados, pero si queremos utilizar tres grandes grupos de malware, podríamos hablar acerca de los virus, los troyanos y los worms. Los efectos que pueden causar el malware puede ser afectar los browsers, eh, realizar monitoreo a las páginas web visitadas, a las páginas que estamos visitando, degradar el funcionamiento de un sistema, causar fallas en el software y hacerlos inoperables, robar información, eliminar información, atacar computadores de la red, generar spam. De hecho, una de las funcionalidades o una de las consecuencias de tener un virus dentro de un sistema es la de que se propaguen dentro de la red, especialmente si no tenemos la red segmentada, si no tenemos una debida segmentación dentro de la red. Los virus son un código que son escritos por programadores con malas intenciones, diseñados para destruir datos y encriptarlos, y la mayor cantidad de veces existe un extorsionamiento por detrás. Eh, Existen lenguajes muy utilizados para generar virus. Entre ellos podemos hablar de Python. Python es un lenguaje bastante versátil. Perl, de hecho, si ustedes revisan un poco la estructura de Kali y la infraestructura del MSF Console, del Metasploitable, perdón, del MS Console, verán que muchos de los códigos de los exploits están escritos en Python, Perl, que son los lenguajes más versátiles.
Lo que hacen los virus es ejecutar cambios en el tamaño de los archivos, encriptar de manera no autorizada los archivos, eh, emitir mensajes de que el computador va a reiniciarse o de que el computador está infectado con virus, eh, causa lentitud en el computador. Generalmente los virus son pedazos de malware que consumen memoria RAM, consumen CPU, consumen disco incluso. Entonces un comportamiento muy común cuando una computadora está con virus, si verificamos el comportamiento del consumo de CPU, va a haber un punto en el que de repente existe un pico, ¿sí? Ya sea de consumo de recursos de CPU, de RAM, de disco. Es un comportamiento muy común tener este tipo de picos y consumos al tope del 100%. ¿Sí? Entre ellos también está la eliminación de archivos. La barra de herramientas era una consecuencia muy común en los virus en Windows, al menos recuerdo Windows XP, Windows 95, en el que era una consecuencia cuando la computadora estaba con virus, era que la barra de abajo de Windows, la barra de administración, desaparecía, ¿sí? Y no funcionaban las teclas de Windows. Era realmente una forma de fastidiar a los usuarios. El protector de pantalla cambiaba de repente, el botón de inicio de Windows desaparecía, el puntero del mouse se empezaba a mover solo. También había otras consecuencias, por ejemplo, recuerdo que un virus muy conocido, al menos con los sistemas operativos Windows XP, era que abría y cerraba el, el CD-ROM, ¿sí? Abría y cerraba el CD-ROM, bueno, no en las laptops, pero sí en las computadoras de escritorio. Era bastante común este tipo de afectación. La forma en la que los virus entran a los sistemas, los virus no entran solos, los virus no entran solos, o no es que una computadora desarrolla un virus así por así. Tuvo que haber llegado de alguna forma, y la forma más, eh, más común para que un virus llegue al sistema es mediante la inserción de una memoria flash que previamente estuvo infectada y que simplemente estaba esperando ser conectada a un dispositivo, eh, abrir archivos provenientes de chats o de correos electrónicos, descargar software supuestamente gratis, pero sabemos que nada es gratis en el Internet. Descargar software gratuito, antivirus gratuitos, licencias gratuitas, descargar música o películas gratis. Eh, de hecho, es una forma muy común de descargar virus. Bueno, el malware, ¿cómo ingresa en los sistemas informáticos? Como les había comentado en la diapositiva anterior, es muy común que a través de Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, LinkedIn Messenger, Google Hangouts, eh, más bien dicho, en cualquier plataforma de mensajería instantánea es muy riesgoso, muy común recibir, no tal vez el virus como tal, pero sí recibir un link, ¿sí? Sí recibir un link que nos direccione a una página en donde se encuentra albergado el malware, un punto .exe o tal vez simplemente visitar una página web, eh, un HTML. Dentro de una HTML es posible que exista ads o las famosas propagandas, las famosas publicidades, que también pueden contener una especie de malware embebido en estas ads. Es por eso que es importante tener, uno, los exploradores actualizados, y dos, mantener plugins de ad blockers, como por ejemplo Ghostery, Adblocker Plus, etcétera, que son contramedidas para evitar este tipo de infecciones. Realmente no se le puede prohibir por completo a los usuarios que no accedan a páginas web. Tampoco es eficiente empezar a bloquear todas las páginas web que supuestamente tienen malware, porque de hecho una página web, incluso gubernamental, ya se ha dado los casos, pueden estar infectadas involuntaria y desconocidamente por los administradores, se encuentran infectadas con adwords o con, con micro con micropíxeles, con los
con los script píxeles, por ejemplo. ¿Sí? Puede estar en la apertura de una página. En un píxel puede incluso contenerse el código para ejecución o descarga de malware. También los usuarios tienen alto riesgo de recibir archivos adjuntos contaminados. Gente que trabaja con correos electrónicos, que, por ejemplo, la gente que trabaja con atención al cliente, que de alguna forma está propensa a recibir mucha información desde fuera. Hay clientes tal vez, o no sé, pacientes en caso de hospitales, en el que la información se les envía escaneada por PDFs, por fotos, por documentos, y estos pueden venir con malware adjunto. No importa quién lo envíe, es más, muchas veces las personas que reenvían información simplemente están a veces cometiendo una actividad inofensiva según ellos, tal vez de traslado de información, pero inconscientemente pueden ser comunicadores o pueden estar llevando consigo un malware. Archivos, por ejemplo, .jpg, BMP, PDF, son archivos que comúnmente son utilizados para incluir código malicioso. En USBs, en dispositivos CDs, discos duros, etc. Potencialmente también puede estar un virus embebido dentro de los archivos. Una característica muy interesante es la característica del autorun. Si ustedes pueden revisar sus memorias flash, por ejemplo, si conecta una memoria flash a su computador, la memoria flash se ejecuta y se abre automáticamente para mostrar el explorador de Windows. Esto es debido a la función del autorun, en la que los dispositivos se ejecutan el código al ser conectados al computador. Generalmente la instrucción que se especifica aquí en el autorun es openexplorer.exe, pero este explorer.exe puede ser cambiado por opensetup.exe, que puede ser un archivo que está ya contenido en la memoria flash. Por otra parte, también es muy riesgoso el uso o el 100% de permisibilidad o permisidad. Aquí ya me hice un trabalenguas. ¿Qué tan permisivos seamos en nuestra institución con el uso de USBs? No solamente porque las USBs pueden acarrear virus, sino porque podemos ser víctima de un pequeño aparatito que se llama el rubber ducky. El patito de hule. El rubber ducky, que es un dispositivo muy similar a una flash. De hecho es una flash, pero internamente contiene circuitos que lo hacen un dispositivo de almacenamiento y de generación de teclas o de órdenes generadas por el teclado. Esto se puede mitigar desactivando la funcionalidad del autorun y también implementando políticas de no conexión de USBs desconocidas o no autorizadas. La deshabilitación del autorun ustedes la pueden realizar en sus computadores. Es más, yo creo que les insto a que hagan esta revisión. Pueden revisar en sus computadores de sus empresas, de sus instituciones, y entrar al Local Group Policy Editor. En la parte de Computer Configuration, Administrative Templates y Windows Components. Vamos a Autoplay Policies. Debe existir aquí adentro la política de Turn Off Autoplay. El Turn Off Autoplay debe por defecto estar en deshabilitado. Sí, es decir, el apagado del autoplay está deshabilitado. La configuración por seguridad, la que deberíamos implementar es habilitarlo, es decir, que se apague el autoplay. Con esta configuración tan simple, estamos ya deshabilitando la ejecución automática del autorun, de las memorias flash, y haríamos un progreso enorme en la configuración de controles de seguridad. Yo, como alguna vez les había comentado, no soy muy partícipe de emitir políticas tan restrictivas que le puedan causar una fricción
o un entorpecimiento al desarrollo de las actividades diarias de las empresas, de los empleados. Las memorias flash pueden ser utilizadas, de hecho son herramientas de trabajo, sin embargo hay que tener un control de antivirus, memorias flash autorizadas, deshabilitación de estos autoplays automáticos y la implementación también de controles muy básicos a nivel de browser y correo electrónico. La forma más común en la que un computador es infectado por virus es mediante el descargo de los virus, del malware, pero por estar utilizando browsers desactualizados que contienen vulnerabilidades que representan un riesgo para el computador. Por ejemplo, si tenemos dispositivos que siguen utilizando versiones de Internet Explorer, de las versiones de Windows XP, Windows 7, Windows 8, estamos potencialmente exponiendo nuestra infraestructura, abriendo las puertas a todo el tipo de malware que puede existir en páginas web para que sean bienvenidos dentro de la institución. Entonces, visitar sitios maliciosos desde browsers desactualizados representa una infección prácticamente certera del dispositivo y por lo tanto de la red. El mismo escenario ocurre cuando se revisa correos electrónicos. De nuevo, el sistema puede infectarse sin siquiera abrir un archivo adjunto. Por ejemplo, si ustedes implementan o tienen el cliente de Outlook, cuando ustedes abren en la ventanita, ustedes se habrán dado cuenta, tienen los mensajes recibidos y los no leídos. Cuando simplemente señalan un correo electrónico no leído en la ventana principal, si es que tienen un adjunto como Word, Excel o PDF, previamente es como que se ejecuta en vista previa, pero eso de por sí ya es abrir el documento y ejecutar todo lo que el contenido contiene, incluso el posible malware que puede estar embebido dentro del dispositivo. Entonces, sin la necesidad de haber hecho doble clic en un adjunto, las propiedades de estos clientes de correos electrónicos puede permitir que ya se haya ejecutado un malware sin consentimiento y sin conocimiento. Los browsers desactualizados, como les comentaba, también son una puerta de entrada. Si tenemos dispositivos que contienen browsers desactualizados y sin plugins de seguridad, pues potencialmente estamos abriendo las puertas a los malware. También aquí un criterio personal. Disculpas. Un criterio personal. Y en lo personal creo que no es una práctica de seguridad el hecho de bloquear Facebook, el hecho de bloquear YouTube, el hecho de bloquear Twitter, por ejemplo, redes sociales a una infraestructura. No agrega un ápice de seguridad desde mi punto de vista. Tal vez pueden ser controles que afecten a la productividad. Bueno, no que afecten, sino que controlen la productividad. Es verdad, podemos tener usuarios que se la pasan todo el día en YouTube, en Facebook. La cultura de cada empresa es muy distinta, hasta de cada persona. Pero desde un punto de vista de seguridad, en la cual nuestra preocupación es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, la autenticación, la autorización y el no repudio, el hecho de bloquear Facebook, Twitter y YouTube no agrega un ápice de controles de seguridad. No está afectando a ningún riesgo, no es un control que se pueda medir, no es un control que se pueda ir mejorando, sino simplemente son restricciones que tal vez puedan ser pedidas por los jefes inmediatos para aumentar la productividad, pero no tiene nada que ver con seguridad. Lo que sí tiene que ver con seguridad es la configuración y el hardening de los browsers que utilicen los usuarios, que deben ser actualizados periódicamente. No debe existir la posibilidad de modificar las características del browser. El browser debe estar bloqueado. Tal vez contar con algunos ads, con algunos plugins, como ad blockers, Ghostery, canvas blockers, bloqueadores o identificadores de fingerprinters para hacer monitoreo de nuestras visitas de las redes. Todo depende de la configuración a nivel de host, más no un bloqueo de posiblemente n páginas web, porque realmente si identificamos una página web que está con malware, bueno, pues si la bloqueamos hoy mañana serán 10 las que van a estar replicadas, y eso implica una tremenda carga operativa. No quiero decir que no se lo haga, es conveniente a veces bloquear estas páginas, pero
no es la solución efectiva. La solución está en implementar seguridad en los browsers. Eh, Algunos clientes, como les había comentado, de correo electrónico abren automáticamente los adjuntos y para reducir el riesgo se requiere mantener browsers actualizados y personal concientizado. Esto es una eterna batalla. Esto es una batalla que nunca se ganará, pero eh, hay que seguir haciendo concientización. Concientizar, concientizar y concientizar. En la gestión de instalación de parches, el software desactualizado o sin parches de seguridad son un riesgo para la infraestructura. Entonces, un atacante puede explotar estas vulnerabilidades, estos sistemas sin parches. Algunos de los ejemplos de las vulnerabilidades que surgieron los 2 últimos años son los CVEs que estaban dirigidos a Microsoft, todos del 2019, 1084, 1086, 1136, 1083. Um, que son vulnerabilidades que estuvieron afectando a sistemas Microsoft que son de uso diario en nuestros equipos personales. Ustedes pueden verificar toda esta información, toda la información de, de los virus en esta página web. En exploitdatabase.com. Ustedes pueden ver cuál es la actualización de los últimos días, de qué vulnerabilidad y a qué plataforma afectan estas vulnerabilidades. Si ustedes buscan, por ejemplo, aquí en la MS16 010, 017, 010 me parece que es. Busquemos MS17 010. No sé si estoy correcto con el nombre. Sí, es una vulnerabilidad muy conocida y muy famosa que surgió en el 2017 y 2018, que es el Eternal Blue. El Eternal Blue era una vulnerabilidad que afectaba a los servidores Windows, desde Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8. Y lo que hacía era permitir el control remoto del atacante, es decir, un atacante que lograba explotar esta vulnerabilidad que casualmente estuvo en el Samba, en el protocolo Samba del sistema operativo Windows, permitía al atacante conectarse directamente y tener ejecución remota. Si ustedes dan clic a alguno de estos eh, eh, de estos CVEs, ustedes van a encontrar el código que es utilizado para explotar la vulnerabilidad. Si bien este no es el malware, son exploits o son POCs, son pruebas de concepto, que al ser ejecutadas, por ejemplo, desde la plataforma Kali, hacia una víctima que no tenga los parches correspondientes para mitigar esta vulnerabilidad, la consecuencia sería que ustedes tengan un control remoto del dispositivo. Y al tener un control remoto pueden hacer absolutamente todo lo que requieren. Es muy recomendada esta página DataExploitDB. Otra fuente de ingreso de virus son las descargas de aplicaciones gratuitas. Em, la descarga de aplicaciones gratuitas es es una forma muy común de recibir y de instalar malware en los equipos. Las personas son influenciadas a descargar o instalar aplicaciones gratuitas en sus computadoras, en sus móviles. Eh, yo creo que las personas adultas, los mayores, los adultos mayores de 50 a 60 años, que de alguna forma tienen celular, tienen computadores, son los más propensos, ¿no? Porque ven una publicidad y sin darse cuenta le dan clic, le dan siguiente, le dan instalar, con tal de seguir o con tal de hacer que desaparezca la publicidad o la pantalla. Generalmente los móviles, las aplicaciones al ser instaladas indican que la aplicación desea tener acceso a contactos, cámara, localización y otras funciones del equipo. Esto se da en equipos Android, en la que a ustedes les llega la advertencia o tienen la advertencia. ¿Está seguro de que sea continuar?
sí o aceptar o cancelar. Em, bueno, aquí también hay que reconocer la creatividad de los atacantes, porque esto requiere técnicas de ingeniería social para engañar a la persona. Los sitios web gratuitos también son muy utilizados para tratar de engañar a los usuarios. Un ejemplo de ellos son los sitios web de Wix. Wix no es el problema, en realidad Wix es una herramienta muy interesante, muy buena para tener páginas web gratuitas. Sin embargo, son bastante utilizadas estas plataformas para hacer ataques de phishing y extraer credenciales o o proceder con instalación de software malicioso. En general, la descarga de archivos de internet es el gran problema. La descarga de música, descarga de películas, descarga de juegos, o incluso la ejecución de macros en Excel y en Word, ya que ellos eh, ejecutan Visual Basic, Visual Basic Scripts. Entonces son bastante propensas a albergar malware. Si no tenemos una red segmentada, denlo por seguro, siempre va a haber un usuario que cae, siempre. Pero si no tenemos un antivirus bien configurado, bien actualizado, las firmas confiables, eh, el computador que es infectado empezará a distribuir el malware en toda la red, en toda la red. Por ello, una contramedida para poder contener las afectaciones de malware es segmentar la red, tener segmentación de red. Por aquí tal vez un barra 28 con direccionamiento LAN, con filtrado de puertos, tal vez con un firewall en medio, pero es necesario filtrar la red. Y uno de los peores errores que yo he visto muy comúnmente en las instituciones es que la red informática de los empleados es la misma red informática que los servidores, base de datos y los aplicativos de la institución. Esto básicamente es tentarle a la suerte y simplemente esperar a que un usuario se infecte con virus para que sea infectada toda la red interna. Las carpetas compartidas también son un caramelo, por decirlo así, de los ransomware, los puertos 145 y 139, los puertos FTP inseguros, los 21. Estos son muy propensos, si es que no están bien configurados, son muy propensos a ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario para poder obtener credenciales. De igual forma, en los equipos Windows, los CVEs o las vulnerabilidades más famosas están dentro de estos servidores, dentro de estos servicios, el servicio de Samba y el NetBIOS. Ahora, lamentablemente ustedes dirán, bueno, se puede solucionar cerrando el puerto 21, cerrando el puerto 45 y cerrando el 39. No es tan simple porque el NetBIOS, el 139 y el 145 son utilizados por Microsoft y los computadores Windows para comunicarse con el Active Directory. Si ustedes implementan soluciones de Active Directory, necesitarán obviamente estos puertos. Lo que se puede hacer es una configuración de que dentro de la red ningún equipo Windows se pueda conectar entre sí para carpetas compartidas, ¿sí? Que no haya comunicación entre pares, sino más bien dentro de una red de servidores disponer de un servidor de archivos o servidor de carpeta compartida o un servidor SAN o una NAS en la cual sí exista la comunicación y la apertura del puerto 145, pero únicamente con los dispositivos con los cuales se va a comunicar el servidor, y tal vez con un filtrado de tráfico para poder analizar tráfico sospechoso. Con respecto a los puertos 145 y 139, ustedes, hay algo muy interesante que se puede hacer, por ejemplo, en una plataforma de, eh, de análisis de dispositivos en la red, que es Shodan. Yo les recomiendo también que utilicen esta plataforma. De hecho, la suscripción vitalicia creo que cuesta $15, entonces es una buena eh, es una buena herramienta para trabajar.
Si ustedes buscan, por ejemplo, los puertos 139 y 445, por ejemplo, en Country NC, podrán encontrar dispositivos que tienen los puertos abiertos, que tienen aquí el Samba. Entonces, no sé, si me ocurre algo. Bueno, esto no es un hackeo, pero si es que accediéramos a estos equipos, sí es un hackeo. Sí podría ser interpretado como un acceso no autorizado. Pero miren la cantidad de dispositivos que están en el Ecuador el, con el puerto 139 y el 445 abierto para el Internet. Esto definitivamente no es una buena práctica. Si ustedes se dan cuenta, incluso aquí podemos ver las carpetas compartidas de esta empresa. Imagino que esta IP es de una empresa, el proveedor es Telconet, pero hay muchísima información que puede estar en riesgo. Usualmente las empresas dicen sufrimos un ataque de ransomware, pues en realidad no, simplemente alguien malintencionado ingresó a la carpeta compartida que está publicándose y encriptó la información sin necesidad de haberlo infectado con ransomware. Hay que tener muchísimo cuidado con los puertos que están publicados con NetBIOS, con FTP y el puerto Samba. También se puede emplear ataques de denegación de servicio para apagar los sistemas y forzar a que se reinicien. De esta forma los troyanos o los virus se ejecutan al reiniciar el equipo. Muchos de estos softwares, muchos de estos malwares se ejecutan al reiniciar el equipo. Ok, veamos los componentes de un malware. ¿Qué componentes, qué subprogramas forman o, o apoyan a los objetivos del malware? Bueno, tenemos algunos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Crypter. El Crypter es un software que encubre la existencia del malware. Sirve para eludir la detección de los antivirus. También protege al malware de ingeniería reversa. Eh, de hecho, el Crypter es un cifrador. Es encriptar el ejecutable, el malware, de tal forma que no sea detectado por IDS, IPS, antivirus, coincidencias de firmas, etcétera, por el hecho de que esté encriptado. Es una medida de evasión de detección. El downloader usualmente es el archivo que es el primero en ingresar al computador, al sistema. El downloader puede ser un link, puede ser un software que no es reconocido como malicioso, pero es un tipo de troyano que es el que descarga al otro malware, que es el que realmente va a causar el daño o el objetivo esperado por parte del atacante. El dropper es una cubierta que lleva consigo el malware. Puede ser, podríamos llamarlo algo así como el huésped, no el huésped, el host, el, la aplicación verídica que nos engañaría a nosotros pensando de que es una aplicación inofensiva, pero en realidad lo que es un aplicativo en donde está inserto el código malicioso. Y bueno, pues nosotros, los usuarios, al ser eh, engañados con el fin de ejecutar este supuesto programa inofensivo, en realidad lo que estamos haciendo es disparar el malware. El dropper entonces transporta el malware, es un aplicativo que transporta el malware y lo ejecuta en el sistema objetivo sin ser detectado por el antivirus. El exploit es una parte del malware que contiene el código o secuencia de comandos para tomar ventaja de un bug o de una vulnerabilidad. Si ustedes analizan un poquito Kali es un repositorio de exploits que puede ser utilizado para una vulnerabilidad identificada por ustedes mismos. Basado en el tipo de vulnerabilidad, los exploits pueden categorizarse en locales y remotos. Otro componente del malware son los inyectores, que son programas o exploits eh, eh, que en un proceso de ejecución dentro del que se ejecutan, que inyectan al código, son los programas que inyectan el código, el exploit, en el proceso de infección al objetivo atacado. El ofuscador es un programa
que oculta el código malicioso del malware mediante varias técnicas, evitando ser detectado y removido. Una de estas técnicas es el polimorfismo. ¿Sí? El polimorfismo es una técnica en la que el código malicioso es manipulado, es modificado de tal forma que no sea fácilmente detectable eh, por la búsqueda de coincidencia de firmas o de hashes que pueda tener un anti-malware. El packer es un software que comprime el malware para convertir el código y datos en un formato no legible. El payload, en cambio, es la parte del malware que ejecuta una actividad deseada cuando ésta se activa. Puede ser el de borrar, modificar, descargar, degradar sistemas, abrir puertos, cambiar configuraciones. El payload en realidad es el que se ejecuta por detrás cuando el exploit tiene éxito en su cometido. Finalmente, como código malicioso, es la parte del virus, del malware, que tiene la funcionalidad de cumplir con el objetivo de destruir, modificar, borrar, degradar los sistemas, etc. El código malicioso puede estar en Java Applets, ActiveX Controls, ActiveX Controls y plugins. Las amenazas avanzadas persistentes o las APTs son un tipo de ataque de red en el que el atacante logra acceder de manera no autorizada a la red y permanece allí en la red sin ser detectado por un largo periodo de tiempo, que puede ser días, semanas o meses. El objetivo principal de la amenaza persistente es llegar a conocer por completo la infraestructura de la víctima. Eh, Descubrir nuevos equipos, descubrir puertos en estos nuevos equipos, eh, llegar a tener un conocimiento de horas de trabajo, fechas de actualización de parches, eh, tener un perfilamiento de los usuarios que se conectan, hábitos de los usuarios, hábitos de los administradores. Esto corresponde a un ataque altamente ya sofisticado y generalmente no es una difusión de malware así por así, sino es un ataque dirigido, planificado y coordinado hacia una víctima en particular. Las características de las APTs o de las amenazas persistentes es el de extraer información sensible y estudiar la red de manera silenciosa. Yo creo que esta es una palabra clave para las APTs. Eh, una empresa puede tener una APT huésped por mucho tiempo sin siquiera darse cuenta. Requiere bastante conocimiento, herramientas, técnicas para ejecutar el ataque. Eh, Más de un dispositivo se involucra en este tipo de ataque. Es adecuado específicamente para las vulnerabilidades de la víctima. Es un malware a la medida, por decirlo así, es un tipo de ataque a la medida. Puede tener múltiples puntos de acceso. Utiliza mecanismos avanzados de evasión de IDS, IPS, antivirus y firewalls. Y puede generar actividades anómalas como actividades de usuario poco comunes, presencia de backdoors, transferencia inusual de archivos en la red y actividad inusual en la base de datos. Básicamente este es el ciclo de vida de una amenaza persistente. Como les dije, esto es prácticamente un ataque dirigido con planificación y estrategia, en el que se requiere preparación, es decir, definir al objetivo, hacerle un análisis completo. Aquí podríamos incluir tal vez técnicas de OSINT, ¿sí? eh, Organización del equipo o del equipo de atacantes que van a participar en esto, ya sea los desarrolladores, la parte de ingeniería social, etcétera, ¿no? Segundo punto es la intrusión, es el hecho de deployar el malware. Esto es la parte más creativa que debería emplear el atacante. La expansión, es decir, abarcar más equipos de red, mantener mediante técnicas de persistencia, mantener la presencia en la red y utilizando o replicándose como procesos que arrancan cuando el servidor Windows arranca o como demonios que están o como daemons o los servicios, ¿no? Bueno, los daemons, para haciendo un paréntesis, eh, los daemons o los demonios son las instancias de los servidores, eh, de los servicios que están activos en un sistema.
el demonio FTP, que es el FTPD, el demonio de Apache es el Apache D, ¿sí? de Daemon. Siguiente punto es la búsqueda y la exfiltración de la información que realmente requerimos y la limpieza completa eh, de la presencia del malware. La preparación puede tomar días, puede tomar semanas. Mientras más información tengamos de la víctima o el atacante tenga de la víctima, es más efectivo el ataque. Eh, la expansión y la persistencia pueden tomar semanas, también meses, eh, y finalmente el cumplimiento del objetivo y el cleanup. Todo este ciclo puede tomar mucho, mucho tiempo, estamos hablando de tal vez meses, años, eh, con bastante paciencia. De hecho, muchos de los ataques más famosos han sido realizados con muchísima paciencia por parte de los atacantes. Hablemos un poquito de los troyanos. Los troyanos son un código malicioso que pueden afectar equipos locales remotos y una característica es que se replican automáticamente, infectando todos los sistemas, sistema tras sistema. Eh, lo que vemos aquí es un tipo de troyano que había surgido el 19 de julio a las 0 horas del 2001, en el cual en cuestión de 19 horas todos los servicios Windows empezaron a ser atacados y prácticamente el ransomware, perdón, el troyano llegó a tener un control completo eh, de miles de servidores Microsoft a nivel mundial. Los troyanos afectan el rendimiento de los sistemas, tienen los mismos privilegios de la víctima que la víctima que sin querer ejecutó el troyano. Por eso es muy importante que en nuestra empresa el usuario root o el usuario administrator sean muy pero muy restringidos, eh, y, y, ejecutados con mucha restricción. No es correcto que todos seamos administradores de nuestros equipos, mucho peor que el usuario root sea el más utilizado para la administración de los equipos. Generan tráfico falso para realizar ataques de denegación de servicio, descargan otros malware y roban información sensible del sistema. Estos son los puertos que comúnmente son utilizados por algunos tipos de troyanos, por ejemplo el 20, 2280 y 443, que son básicamente de HTTP, SSH y FTP. Es utilizado por el troyano Emonet. Aquí tenemos una tabla eh, de puertos que son utilizados por ciertos tipos de troyanos muy, muy famosos. Eh, Tal vez la solución no sea bloquear estos puertos. Tal vez sí, si es que no tenemos, por ejemplo, si es que en nuestro servidor no tenemos por qué utilizar un FTP, no hay por qué tener levantado el puerto o el servicio FTP. Si es que nuestro servidor realmente no necesita puertos levantados como el 8080, pues simplemente hay que bajarlos. Eh, Esto se lo puede controlar con un fuerte proceso de hardening, con un buen y fuerte proceso de hardening dentro de nuestra infraestructura, en el cual nosotros podemos ir cerrando puertos, evaluando la necesidad de la existencia de puertos abiertos y cerrando y monitoreando los puestos que efectivamente son necesarios para el funcionamiento del servidor. Bueno, vamos a describir algunos tipos de troyanos y describir un poquito la metodología que utilizan para hacer conexiones en reversa, por ejemplo. Como veremos a continuación, tenemos algunos tipos de troyanos, entre ellos los famosos RAT, Remote Access Trojans. Los RAT proveen control completo del sistema de una víctima. Lo que permiten estos RATs, estos tipos de troyanos, es que el atacante que se encarga de alguna forma hacer que el troyano sea ejecutado en la máquina de la víctima levante una sesión en reversa
como manera de solicitud de conexión hacia la máquina del atacante. Esto es una técnica bastante efectiva porque usualmente el firewall que está en las redes corporativas permiten la salida de solicitudes desde los usuarios hacia el exterior. Por ejemplo, puede ser una solicitud al puerto 80. Este es una solicitud muy utilizada. De hecho, no creo que exista un firewall que bloquee las solicitudes al exterior por parte de los usuarios al puerto 80 para comunicarse por un servicio web. Entonces el RAT, lo que se encarga al ser ejecutado, lo que permite es que el atacante establezca una conexión por medio de una solicitud que lo realiza la víctima hacia un puerto comúnmente conocido como puede ser un 443 o un 80. Y aquí en este puerto 80 tener levantado el servicio de monitoreo o, o la herramienta para conectarse remotamente al RAT. Entonces el RAT levanta una conexión en reversa hacia un puerto permitido en el computador del atacante. ¿Qué es lo que permite este RAT? Bueno, pues permite tener una conexión, administración completa del equipo, tener acceso a la ventana de comandos, poder modificar eh, información o configuraciones del equipo, poder extraer passwords, poder crear usuarios con permisos de administrador. Eh, entonces, prácticamente es adueñarse del computador. Y esto es una de las puertas de entrada de las amenazas persistentes. Si el ataque es exitoso, un atacante puede permanecer en silencio, en modo escucha y modo administrador del equipo por semanas. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si es que el equipo se apaga? Los RATs tienen una configuración que permite hacer que el servicio del RAT se arranque cada vez que inicia el computador, como si fuera un demonio, eh, como si fuera un demon, um, eh, esperando a que esperando a que se prenda la computadora para poder iniciar sus operaciones. Algunos RATs conocidos muy comunes, bueno, los RATs ustedes pueden encontrar RATs en internet eh, con, con una interfaz de usuario incluso amigable para generar un troyano. Y es más, les pregunta, bueno, qué requieren que se pueda hacer. Puede tener acceso con respecto a operaciones en la PC, con respecto a operaciones a nivel de usuario. Eh, de hecho, hay estos Trojan Makers que son muy amigables con el usuario. Puede sonar gracioso, pero sí, existen softwares para crear troyanos. El NJRAT, el NGRAT versión 07D, ustedes pueden encontrar varios de estos RATs eh, en, en algunos repositorios de internet con un poquito de cuidado. Por ejemplo, uno es el connect-trojan.net, pero yo les recomiendo que cada vez que vayan a hacer una investigación de este tipo, lo que traten de hacer es utilizar una máquina virtual totalmente aislada de la red, eh, porque de hecho cuando ustedes se descargan este tipo de malware en realidad se están descargando virus. Entonces es algo muy nocivo para su computador. Es más, no les recomendaría para nada instalar nada de este software en sus computadores de trabajo ni computadores personales. Ok, bueno, hace rato habíamos hablado de una conexión reversa eh, que pueden hacer los atacantes. Eh, una conexión reversa se lo puede hacer a manera de práctica con los comandos NC de Netcat. El comando Netcat es prácticamente una navaja suiza que trabaja con TCP y UDP. Es para levantar puertos de escucha, es para levantar conexiones, es para establecer conexiones e intercambio de información entre terminales. Otro tipo de troyano son los backdoors. La diferencia de este malware y otro tipo de malware es que la instalación de un backdoor es ejecutada sin el conocimiento de los usuarios.
No da ninguna señal o síntoma de la afectación. Lo único que permite es que el atacante esté permanentemente conectado en modo escucha. Eh, Puede incluso el malware, el backdoor, asumir o adueñarse de un proceso previamente existente, como por ejemplo un proceso SBC host, un proceso tal vez de Internet Explorer, etcétera. Puede permanecer oculto en estos procesos que al parecer podrían ser inofensivos. Hay muchos backdoors que ustedes pueden descargar y hacer pruebas, por ejemplo Poison Ivy, Copter, PowerStats, versión 3, Extra Pulsar, Rock Robin, Serve Helper y el Vinti Backdoor. Las botnets también han sido muy utilizadas, eh, muy popularizadas, por decirlo así, últimamente. Las botnets son infecciones a computadores víctimas, pero que forman una gran red. Forman una gran red que están orquestadas por un servidor botnet, el cual permite tener un comando y control de todas ellas. Lo que hacen estas botnets es establecer conexiones en reversa con el máster, y el máster, cuando se tiene ya muchas conexiones o un número considerable de botnets en la red, planificará su propósito, que generalmente es levantar un ataque de negación de servicio coordinado hacia un punto en particular. De esta forma, el atacante oculta su identidad, oculta, en lugar de él hacer el ataque de negación de servicio, utiliza redes tontas, por decirlo así, eh, o, o botnets, computadores comprometidos para ejecutar un ataque de denegación de servicio. Eh, los últimos años el objetivo de la botnet ya no ha sido tanto generar ataques de denegación de servicio, sino generar minería de bitcoins, utilizar el procesamiento de miles de computadoras a nivel mundial comprometidas y tenerlas trabajando al 100% con su procesador para la minería de bitcoins. Un ejemplo de una botnet es Necurs. Necurs es un malware de distribución de varias piezas de malware como Dridex y Loki. Loki fue un ransomware muy nocivo hace unos 5 años aproximadamente. Necurs se distribuye por spam, por correo spam y mediante descargas de sitios web sospechosos o ilegales. Directamente es responsable de un significativo índice de ciberdelitos. Necurs ha causado destrucción de sistemas, eh, generación de botnets o de herramientas de monitoreo para robo de criptomonedas, para minería de criptomonedas de bitcoins, así como servir como gateway para otros virus. Eh, Esta era un tipo de correo spam que era muy famoso para transportar o para infectar a las computadoras de Necurs. Los rootkits son malwares, son piezas de malware que permiten tener privilegios root o admin de un sistema infectado. Es un tipo de backdoor que simplemente ataca al usuario root de un sistema operativo. Los rootkits son bastante utilizados para la generación de, por ejemplo, de RATs, para generación de amenazas eh, combinadas, las cuales consisten en tener un dropper, un loader y un rootkit. También estos rootkits requieren intervención humana para su instalación. Para su instalación requieren que el usuario dé un doble clic o ejecute un programa en particular a manera de engaño, o incluso, bueno, incluso hasta podría ser intencional, ¿no? En esta parte del ciberdelito, de los cibercrímenes, eh, es muy útil también tener a alguien, un infiltrado, un caballo de Troya infiltrado en una empresa para que ejecute los virus que son generados para el ataque de la empresa. Ok. um, Otro tipo de troyano que fue eh, muy popularizado, y bueno, en el 2016 empezaron los ataques de los troyanos y banking trojans. Eh,
bueno, no es que empezaron, pero fueron muy popularizados a nivel de bancos mundiales, empezando por JP Morgan, bancos como Citibank de Estados Unidos. Estos troyanos, estos debunking trojans, interceptan la información financiera de las víctimas antes de que sean encriptadas. Ustedes saben, los portales web de las bancas en línea generalmente implementan un protocolo de encriptación, que es el HTTPS, pero una vez que el sistema está afectado por el troyano, toda la información financiera es capturada antes de que entre al proceso de encriptación para generar una trama cifrada. Eh, la instalación de estos troyanos se da en el dispositivo de la víctima cuando ejecuta un archivo adjunto a un correo o de la manera que ya hemos analizado anteriormente. Son utilizados para robar el dinero de las cuentas. Muchos troyanos, muchos debunking trojans no hacen un desfalcamiento completo de las cuentas, más bien lo que tratan de hacer es un robo hormiga de miles de cuentas para no ser detectados y mantener una lucración constante. Más o menos la taxonomía de un Unibanking Trojan es la siguiente. Eh, un atacante puede cargar un, partes de código malicioso en un servidor web comprometido eh, a manera de advertisements o de los ads. Una vez que el usuario tiene acceso a estas páginas que están comprometidas, que no necesariamente tienen que ser páginas sospechosas, ¿no? Hay muchas páginas de gobierno, muchas páginas de empresas que son comprometidas sin que se den cuenta. Se inyectan, eh, se inyectan segmentos de código o se los contamina con AdWords para que cuando el usuario visite las páginas sin necesidad de hacer clic, simplemente ya se infecten con un downloader, por ejemplo. El usuario a la final, eh, cuando se infecta de este downloader, solicita la descarga del malware al servidor que efectivamente tiene, eh, al malware server, por llamarlo de esta forma. De esta manera, cuando el usuario ya está infectado, al ingresar a la página de la banca en línea, eh, lo que hace es, el troyano lo que hace es capturar toda la información que está generando el usuario, nombre de usuario, contraseña, eh, passwords, los OTPs, los One Time Passwords para los códigos. Ustedes han visto los códigos de 6 dígitos que duran 5 minutos para confirmar una transferencia. Entonces, de esta manera, el troyano captura toda esta información. Y es más, puede generar él mismo sus propias transacciones eh, sin que el usuario se dé cuenta. Los componentes que permiten que el e-Trojan Banking sea tan efectivo son algunos de los siguientes elementos, como el TANGaver, es un número de autenticación para transacciones, o puede ser el One-Time Password. ¿Sí? El e-Trojan Banking intercepta estos números temporales y los reemplaza con números aleatorios. Pero también otra forma de capturar la información de la víctima es con HTML injection, que es crear labels ficticios en la página web comprometida de tal forma que el usuario puede ingresar información que supuestamente la página original podría estar pidiendo. El Graver también es un tipo de malware que captura la información que está ingresando el usuario en los labels originales. Lo que hace este form Graver es analizar los post requests y después las respuestas de la víctima en el browser. Y asimismo un capturador de credenciales encubierto, que es un malware que permite estar inactivo hasta que el usuario realiza transacciones web. Esta parte edita la entrada de registros cada vez que el computador es iniciado. Roba las credenciales del usuario almacenadas en las cookies al momento de detectar una transacción. Eh, entonces, los métodos de robo de información de los debunking son keylogin, es para detectar las teclas que vamos pulsando y con esto se roba el user ID y se puede usar el user ID así como la contraseña. La captura de datos ingresados con los labels ficticios que son creados, campos de formularios ficticios también con los labels que van creando el mismo
troyano, el troyano puede tomar screenshots también de la pantalla de la víctima o hacer grabación de video de lo que está pasando en ese momento. También puede redireccionar a otras páginas web a manera de phishing, como clonaciones de las páginas originales, y realizar ataques de man in the middle para captura de datos. En definitiva, los sistemas se pueden contagiar o infectar de la siguiente manera de un troyano. Es necesario que el troyano venga empaquetado, ¿sí? en una aplicación confiable o fidedigna. Para ello vamos a utilizar un dropper, que es ingresar el troyano dentro de esta aplicación, que podría ser un calc, un putty.exe o un Word, etc. Pero para ello también necesitamos un downloader. Como les digo, generalmente el malware no es directamente instalado en el computador, porque puede ser detectado inmediatamente con el antivirus. Lo que hacen la metodología más utilizada es utilizar un downloader que permite que el troyano o el malware sea descargado desde el servidor de malware, eh, y sin, incluso hasta con voluntad propia del usuario, dando clic en aceptar, acepta los riesgos, desea instalar, está seguro, etc. Obviamente utilizando metodologías de ingeniería social. Este troyano puede estar envuelto en un aplicativo inofensivo, como les digo, el wrapper es un software que nos permite hacer este tipo de operaciones y así tener un un calculator, una aplicación que al parecer sería muy inofensiva, pero en realidad tiene un pedazo de payload y un exploit y un segmento de exploit dentro de su código de ejecución. Una vez que este aplicativo es enviado por mail, por internet o distribuido por USB, pues el troyano habrá cumplido su propósito de infectar a varias víctimas y dentro de cada una de las víctimas propagarse a nivel de muchas redes. Un software muy utilizado y que les recomiendo que hagan unas pruebas es el Dark Trojan Virus Maker. Como les digo, es necesario que utilicen una máquina virtual aislada, completamente aislada. Windows puede ser, pero sin conexión a la red interna de sus hogares o de sus oficinas. Es mejor que esté en una red aislada dentro de su tarjeta de red.